Nuestro Dios y nuestro querido Padre, una vez más, invocamos tu presencia a través de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que el mensaje de esta hora pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarlos a abrir su Biblia en la lectura bíblica, que fue Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Es un texto bien conocido. Yo creo que el adventista que no se sabe este texto, yo creo que está un poquito rezagado, ¿no? Vamos a ver, alguno que me repita este texto. Apocalipsis 14:12, perdón. ¿Cómo dice? Son adventistas entonces. Aquí está la paciencia de los santos, ni lo vamos a leer en la Biblia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Si ustedes notan, este versículo concluye con el mensaje de los tres ángeles, que se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis, empezando en el versículo 6 en adelante. Esta es la conclusión prácticamente del mensaje de los tres ángeles. Cuando concluye este mensaje de estos tres ángeles, habrá un pueblo que va a tener estas características. Tres características. ¿Cómo dice? Dice, tendrán que la paciencia de los santos, guardarán los mandamientos de Dios y tendrán que la fe de Jesús. Muy bien, muy bien. Ahora, no voy a hablarle de las tres características. Hay una característica de esta sí que quiero hacer énfasis en ella. Y esta característica es la paciencia de los santos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es la paciencia de los santos? La generación final que viva justamente antes de la venida de Jesús va a necesitar de esta paciencia. A veces nosotros relacionamos esta paciencia con esa paciencia común que debiéramos tener, ¿verdad? Todos los cristianos y debieran tener toda la gente, ¿verdad? En este tema quiero hablar acerca de esa paciencia. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora mismo, en el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos allí. Pero no vamos a leer. Vamos a leer en el capítulo 13. Vamos al capítulo 13 primero. Muy bien. Antes de leer, para que nosotros sepamos en qué momento de la historia el pueblo de Dios va a necesitar de esta paciencia. Hay un momento histórico, hay un marco histórico donde el pueblo de Dios va a necesitar esta paciencia. Vamos a leer los versículos del capítulo 13. ¿Ya lo tienen todos? Versículos 9 y 10 vamos a leer. Dice, si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Y aquí viene la frase, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Estos versículos hablan de un momento histórico cuando la bestia o el cuerno pequeño, como lo llama Daniel 7, capítulo 7 de Daniel, recibe la herida mortal. Si usted va más atrás, en el versículo
3, ustedes se van a dar cuenta que esta bestia recibió una herida mortal. Yo creo que los adventistas estudiosos de las profecías conocen bien acerca de qué estoy hablando. En el año 1798, esta bestia recibió una herida mortal, pero que esta herida iba a ser sanada, ¿verdad? Así que saben de qué estoy hablando, ¿verdad que sí? Esta bestia recibió su herida y quizá para aquel tiempo pensaban que no se iba a levantar más, porque los estudiosos de la Biblia en aquel tiempo no conocían lo que nosotros conocemos ahora acerca de las revelaciones proféticas, ¿verdad? Miren cómo termina el versículo 10, dice: el que lleva en cautividad va en cautividad, el que a cuchillo muere o matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia de los santos una vez más. Es decir, que la declaración de que la fe y la paciencia de los santos es necesaria. Esta declaración, fíjese que esta declaración se encuentra después que esta bestia recibe la herida de muerte. Saben que en el versículo 3 de capítulo 13 dice que esta bestia iba a recibir la herida de muerte. Después menciona, el capítulo 10 dice que los santos, habla de la paciencia de los santos. Esta declaración ahora viene antes de que surja la bestia que sale de la tierra. Si ustedes leen del capítulo 11 en adelante, no quiero entrar mucho en detalle porque aquí no vamos a pasar la mañana hablando de esto. Solamente quiero decirle algo para que puedan entender lo que voy a decir más adelante. Después de esta declaración, se levanta, dice, una bestia que sale ¿de dónde? De la tierra. ¿Saben ustedes quién es esta bestia, verdad? ¿Algunos saben? Yo sé que algunos saben. Levanten la mano los que saben quién es esta bestia. Muy bien. Entonces, para los que no saben, esta bestia es los Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien. Esta bestia va a imponer un decreto de muerte. Esta bestia, la que estoy hablando, la que surge de la tierra, va a imponer un decreto de muerte y va a prohibir comprar y vender. Oiga bien, en el versículo 17, siguen leyendo más adelante, dice que va a prohibir comprar y vender, ¿verdad? Es decir que va a proclamar este decreto, ¿verdad? Entonces esta declaración, aquí está la paciencia de los santos, está después de la caída de la bestia y antes de que se levante la bestia de la tierra. ¿Me entienden ahora? En otras palabras, Dios quiere una generación que cuando venga estos terribles momentos donde no se pueda vender ni comprar, un pueblo que tenga esta paciencia. Ahora, dice que estos momentos van a ser momentos terribles. Van a ser momentos que nosotros, la mente humana, aunque sabemos que vienen momentos de tribulación, persecuciones, nuestra mente humana no alcanza a entender cómo van a ser esos momentos de tan difíciles. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para describir la palabra paciencia en la Biblia. Mire, la primera es macrofumía, que literalmente significa sufrir largo, o esa palabra es como sufrir, ¿verdad? Y sentarse a esperar que Dios intervenga. Ese es el significado de esa palabra, ¿verdad? Esa paciencia.
Se dice macrofumía. Ahora, hay otra palabra que se llama hupomonek. La primera que mencioné, macrofumía, no es la palabra que se usa en Apocalipsis 14:12, ni Apocalipsis 13:10. La palabra paciencia que se usa allí se dice hupomonek. Es un tipo de paciencia diferente. El significado de esta palabra hupomonek significa perseverancia. O sea, la paciencia que el pueblo de Dios va a necesitar para aquel tiempo va a ser perseverancia. O sea que una mejor traducción sería la perseverancia de los santos. En Apocalipsis 24, perdón, en Mateo 24, allí podemos encontrar cuando dicen que los que perseveren hasta el fin. Allí se usa la palabra hupomonek. Los que perseveren hasta el fin, dice, estos serán salvos. Esta es la misma paciencia, o sea, usa la misma palabra que se usa en Apocalipsis 14:12 y 13:10. Es decir, que una mejor traducción sería, aquí está la perseverancia de los santos. O sea, no es una paciencia donde uno se sienta a esperar que Dios intervenga. Es una paciencia donde estamos perseverando, clamándole a Dios que nos haga justicia, ¿verdad? Es estar perseverando en la oración, es estar listo siempre, esperando a Jesús y orando en comunicación directa con Dios. O sea, no es una paciencia pasiva, no es una paciencia, ¿cómo vamos a decir la palabra? Es una paciencia activa, esa es la palabra que estoy buscando. Ahora, ahí mismo, vamos ahora al libro de Lucas, y aquí en la Biblia, en el libro de Lucas, hay una parábola de Jesús. Vamos al capítulo 18 de Lucas. Hay una parábola de Jesús. Así que fíjense, esa paciencia que nosotros vamos a necesitar significa que tenemos que estar insistiendo para con Dios. No es sentarnos y oramos, Señor, ya, y le pedimos a Dios, nos sentamos a que Dios venga. No. Tenemos que estar siempre insistiendo, pidiéndole a Dios que intervenga. Donde quiera que estemos y donde quiera que se den las circunstancias, siempre tenemos que estar orando. Es decir que para entender esta clase de paciencia nosotros tenemos entonces que ir al capítulo 18 de Lucas. Vamos a leer una parábola allí. Dice el versículo 1: y propúsole también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Estamos escuchando aquí cómo empieza esta parábola? Que hay que orar siempre, dice, y no desmayar. Aquí hay dos palabras, dice orar sin desmayar. Esta parábola habla de cuando los hijos de Dios van a tener que echar mano de esta paciencia. Vamos a tener que estar perseverando porque los momentos difíciles que vienen, mis hermanos, yo no sé cuántos se están preparando para eso, pero a veces me parece ver la iglesia como que estamos viviendo en un momento donde Jesús no viene por todo este tiempo. Tranquilo. Dice orar siempre y no desmayar, es lo que prácticamente quiere decir ese versículo 1. Ahora, vamos a leer el versículo 2 en adelante. Ustedes han escuchado, seguro han leído esta parábola muchísimas veces,
pero quizás no se han dado cuenta cuál es el mensaje que tiene esta parábola. Dice, diciendo, había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, como esta viuda me es molesta, le haré justicia porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, ¿oí lo que dice el juez injusto? Dice, ¿y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Aunque sea longánime acerca de ello, os digo que lo defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Allí menciona, en esta parábola menciona un juez, menciona 3 personajes. Un juez, ¿qué más? Una viuda, ¿y qué más? ¿No leyeron la parábola? Falta uno, y un adversario. Pero también menciona una demora. ¿Lo han notado que menciona una demora? Muy bien. Dice que esta viuda venía al juez, ¿verdad? Diciendo, hame justicia. Según algunos teólogos, dicen, esta viuda, lo que le había pasado a esta viuda, porque al morirse su esposa había adquirido una deuda muy grande con un acreedor, ¿verdad? Y al morir el esposo, pues el acreedor dijo, bueno, yo no voy a perder mi dinero. ¿Y qué hizo el hombre? Dice, no, yo voy a tomar todo lo que era de él. Y le quitó a la viuda, le quitó la casa, le quitó todo, la dejó sin nada, la dejó en la calle. Ahora, esta viuda, pues, ¿qué le quedaba? Pedir justicia, porque no era justo, ¿verdad?, que le quitaran todo lo que el esposo le había dejado. Es decir, que esta viuda se quedó sin nada y la única alternativa que tenía era siempre ir donde el juez. Y allí iba donde el juez, hame justicia, y hame justicia. Y este juez no le hacía caso. Y dijo, mira, mi adversario me quitó todo lo que tengo. Y el juez ni le hacía caso. Pero dice el versículo 4, dice que por algún tiempo no le hizo caso, pero de repente dijo, bueno, ya porque esta viuda me molesta mucho, ya déjame hacerle justicia. Es decir que aquí pasó algo bien interesante. Primeramente, fíjense que el juez se demoró para hacer justicia y no le hacía caso. Pero la mujer insistía. E insistía, ¿verdad? Aquí podemos ver, en esta mujer está simbolizada la paciencia de la que estoy hablando. La mujer perseveró y llevó al juez a un punto donde el juez tuvo que escucharla, ¿verdad? Ahora, ¿cómo y cuándo nosotros podemos aplicar el contexto de esta parábola? Vamos a ver el contexto de esta parábola. Antes de la historia y después de la historia. Vamos a ver cuándo es que el pueblo de Dios va realmente a necesitar de esta paciencia. En el versículo 17, el versículo 26, fíjense que allí está hablando, dice, y como fue en los días de Noé, ahí mismo el capítulo 17, versículo 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, vemos que Jesús está hablando aquí de ¿qué? De su venida, ¿verdad? Y después mete esta parábola. O sea, Jesús está hablando de la paciencia que va a necesitar su pueblo
justamente antes de su venida, ¿verdad? Jesús está hablando de la segunda venida. Y en el versículo 8, también la parábola termina, donde dice, os digo que lo defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniera, hallará fe en la tierra. O sea, Jesús está hablando en la parábola acerca de ¿qué? De su venida. Y está enseñando o mostrando, en el caso de la viuda, cómo irá o va a vivir el pueblo de Dios, o la paciencia que va a necesitar el pueblo de Dios en aquellos días. El final de la parábola está hablando bien claro de esto. Así que la parábola comienza con el marco de la segunda venida y termina con el marco de la segunda venida. La hermana Juan en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, página 113, allí ella captó bien claro acerca de este asunto. Ella dice que Cristo en esta parábola se estaba refiriendo al periodo que había de preceder a la venida de Jesús. Así que claramente ella captó este asunto aquí. Ahora, más adelante se ve en Apocalipsis 14, se ven en el capítulo 14, está que el versículo 10 habla de la paciencia de los santos. Y más adelante en el versículo 14 usted ve que hablan de aquel que viene en el trono, dice con una hoz aguda, ¿verdad? Ahí se ve claramente que está hablando de ¿qué? De la venida de Jesús. Y es un momento, el momento que precede a la venida de Jesús es un momento, mis hermanos, difícil. Yo no sé cuántos de ustedes se imaginan cómo sería el momento justo antes de la venida de Jesús. En aquellos días el pueblo de Dios estará pasando por una persecución terrible. Yo no sé cuánto están preparados aquí para una persecución. ¿Están preparados para una persecución? Cada uno contestémonos esa pregunta. ¿Estamos preparados para una persecución? Vienen momentos difíciles. Fíjense que los reformadores de la iglesia cristiana pasaron por su persecución. No sé de cuánto conocen de Martín Lutero y Juan Hus, Jerónimo. Bueno, esos grandes hombres que sufrieron persecución, una persecución tenaz, y los mártires que hubieron. Y mis hermanos, eso no es nada todavía para lo que viene. No se crean que los quiero asustar, no los estoy asustando. Simplemente quiero abrirle los ojos para que podamos prepararnos ahora para ese momento cuando Cristo venga. Porque el momento no es para el futuro, es para ahora. Por eso en la escuela sabática yo hice la pregunta: ¿la salvación la estamos viendo en el futuro o la estamos viendo en el presente? La salvación no es en el futuro, es ahora. Ya somos salvos, hermano, luchemos por esa salvación. Luchemos por esa salvación. Ahora, más adelante se ve en Apocalipsis 14 ya lo que le estoy diciendo de Jesús que viene en un trono con una hoz aguda. O sea que ya viene justamente después que el pueblo haya pasado por esa tribulación a rescatar a su pueblo. Y en ese momento es que nosotros vamos, si queremos verdaderamente irnos con Jesús, vamos a necesitar de esa paciencia. Ahora, vamos a interpretar esta parábola porque ya vimos los símbolos, ¿verdad? En la parábola hay una viuda, ¿verdad? Como lo dije al principio, hay un juez y hay un adversario, ¿verdad que sí? Y también hay una demora. Pero finalmente el juez se decide, ¿verdad? Y le hace justicia a esta mujer después de la demora. Ahora vamos a interpretar estos símbolos. Si nosotros sabemos qué representa cada personaje de estos símbolos, vamos a saber qué lecciones tiene para cada uno de nosotros esta parábola. Nosotros que vivimos este tiempo tan difícil
que todavía no es tan difícil porque ya yo digo que es difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. Y está poniendo trampas a los hijos de Dios para alejarlo más de Dios. Mis hermanos, el que no abre los ojos, bien, el Señor va a llegar y lo va a encontrar atrapado en la ratonera. Vamos a ver qué representa aquí estos símbolos. ¿Qué representa la viuda? ¿Qué representa la viuda? De acuerdo a lo que yo le he hablado aquí, vamos a ver si entendieron. Representa al pueblo de Dios, a la iglesia, pero no una iglesia cualquiera. Oiga bien, no es una iglesia cualquiera. Representa a una iglesia que el adversario le ha quitado todo, porque eso es lo que va a suceder. Cuando venga ese momento, Satanás le va a quitar todo. Usando el poder humano, el poder de los hombres, le va a quitar todo a la iglesia. Y la iglesia andará ¿cómo? No vamos a estar en un local como este. La iglesia no tendrá el edificio de la conferencia general, no tendrá las propiedades, no, porque todo le va a ser quitado. Y el pueblo andará ¿qué? En huida. Tendremos que reunirnos en sitios escondidos. Vienen esos momentos difíciles, hermanos. Yo no sé si ustedes se están preparando para esto, pero yo me estoy preparando y mi esposa para eso. Porque nosotros sabemos lo que viene. Tenemos que hacer preparación para esos días. Es decir que la viuda representa la iglesia. ¿Qué representa una mujer en los símbolos proféticos de la Biblia? La iglesia, ¿verdad? Es decir que la viuda representa esta iglesia. Esta es la iglesia que lo ha perdido todo. No tendrá ningún apoyo humano, no tendrá quien la defienda, solamente va a tener la protección de Dios. Y por eso tenemos que estar clamando a Dios perseverantemente, constantemente, porque Dios es el único que nos va a poder proteger. Muy bien. ¿Y qué representa al juez? Porque dice aquí en el versículo, déjame ver, dice en el versículo 2 que había un juez en una ciudad, el cual dice, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. ¿A quién representa este juez? Porque dice que ni temía a Dios, ni le temía a hombre. ¿Este juez a quién representa, amor? No. Este juez representa a Dios. Porque si ustedes leen más adelante, se van a dar cuenta. Este juez representa a Dios, pero es un símbolo en contraste. Cuando ustedes leen el versículo 7, donde dice, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos. O sea, es un símbolo en contraste. No es en sí Satanás. Quien representa a Satanás aquí es ¿quién? El adversario. Porque el adversario dice que le quitó todo a la viuda. La dejó en la calle. Pero el juez, Dios, le hace justicia y le devuelve todo. ¿Verdad? Así que esta viuda representa a los escogidos de Dios. El juez representa a Dios. Y el adversario representa al enemigo. Ahora, ¿cuándo es que estos escogidos van a vivir en qué tiempo que los escogidos de Dios van a vivir? Este pueblo de Dios. De acuerdo al marco histórico que nos habla la parábola. En Mateo 24, vamos a Mateo 24, capítulo 23.
Mateo 24, ese sermón profético de Jesús. Mateo 24, versículos 23 y 24, dice: entonces si alguno dijere aquí está el Cristo o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿quién? ¿Dice qué? A los escogidos. ¿Cómo se le llama al pueblo de Dios aquí? A los escogidos, ¿verdad? Es decir que este pueblo de Dios, que son los escogidos, son los que van a tener esta paciencia perseverante. Habla de los escogidos porque son los únicos que se van a levantar contra los engaños de Satanás. Son los únicos que van a tener la calidad moral para levantarse contra los engaños de Satanás. Muy bien. Y ahora va a ser un poquito porque yo sé que el tiempo es corto. Así que el pueblo de los últimos días de Dios, el remanente de Dios, que ha guardado los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, va a pasar por todo esto. Satanás le va a quitar todo, va a pasar persecuciones, va a estar en debandada, pero siempre confiando en la protección de Dios. Dios estará con su pueblo. Así que mis hermanos, no tenemos que temer para los que se están asustando, porque veo que hay algunos que están afligiendo la cara. No se asusten, mis hermanos. Si confiamos en Dios, no tenemos que temer. La pregunta aquí es, cuando llegue ese momento y clamemos a Dios, ¿cómo responderá Dios? ¿Cómo va a responder Dios? ¿Dios va a responder inmediatamente? Va a haber una demora. Dios no va a contestar inmediatamente. Entonces aquí hay un problema. Va a haber una demora. Y ustedes saben que esta demora va a provocar ¿qué? Una angustia. ¿Algunos de ustedes han pasado por momentos de angustia? ¿Saben lo que es una angustia? ¿Ah? Bueno, si hemos pasado alguna angustia, yo creo que no se compara con la angustia que va a pasar el pueblo de Dios en aquel momento. ¿Y saben cómo le llama el espíritu de profecía de esa angustia? La angustia de Jacob. Dice el conflicto de los siglos que nosotros podríamos imaginarnos lo peor, pero nuestra mente no alcanza a pensar esta angustia, el tipo de angustia que vamos a pasar. El pueblo de Dios estará por toda parte del mundo pasando esta angustia, pero amparado bajo la gracia divina. Amén. Esta será una generación que tendrá la verdadera paciencia, la verdadera perseverancia, porque estará siempre clamando a Dios. Estará guardando los mandamientos y estarán aferrados a Jesús, porque tendrán la fe de Jesús. Y conocerán el tiempo que están viviendo. Esta parábola hay que entenderla a la luz de la paciencia de Jacob. No sé cuánto conocen la historia de Jacob. Ustedes conocen la historia de Jacob, ¿verdad? Esta historia se encuentra en el capítulo 32 de Génesis. La historia de Jacob ilustra qué va a pasar con el pueblo de Dios que esté viviendo justamente antes de la venida de Jesús. En el versículo 7 del capítulo 32, allí explica bien claro cómo Jacob se sintió. Ustedes saben que Jacob huyó de su familia porque obtuvo la primogenitura por engaño, ¿verdad que sí? Y tuvo que huir desterrado a otro lugar donde unos familiares, y por allí se casó, tuvo hijos,
Tuvo familia, una familia bien grande. Por allí duró 20 años y se enriqueció y decidió regresar a su tierra. Y cuando va de regreso, le llega la noticia de que su hermano, que lo quería matar, estaba procurando su muerte, venía al encuentro de él. Imagínense, hermanos, que nosotros vayamos caminando a donde sabemos que nos van a matar. ¿Cómo nos sentiríamos? Dice el Espíritu de Profecía que Jacob empezó a sentir una angustia. Vamos al capítulo 32 de Génesis. Génesis 32. Fíjense en el versículo 9, dice, y dijo Jacob, eso después de que Jacob va tratando de usar todas las opciones que tenía, tratando de salvar su vida, mandando el regalo a su hermano para ver si apaciguaba la ira de su hermano, ¿verdad? El versículo 9 dice, y dijo Jacob, Dios mío, o Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Jacob regresaba porque Dios le había mandado, y ahora se encuentra en el camino que su hermano viene a matarlo, a lincharlo, a él y a su familia. Pero llega un momento, dice que Jacob se encontró peleando con un hombre, con un varón, dice. Estaba peleando con un desconocido. Y dice que pasan toda la noche peleando, porque el lugar donde Jacob fue, se encontró este desconocido, era un lugar peligroso. Jacob pensaba que estaba peleando con un bandido, ¿verdad? Pero Jacob, al pasar toda la noche peleando, se dio cuenta que con la persona que estaba peleando no era una persona cualquiera. Se dio cuenta que era alguien especial. Y dice que cuando está amaneciendo, que ya rayaba el alba, ya dice que este desconocido tenía que irse. Era un ángel. Estaba peleando con un ángel. Estaba peleando con Cristo. Y dice que el ángel le dice, el desconocido le dice, déjame porque ya raya el alba. Pero Jacob dice que se agarró fuertemente de este desconocido y dijo, hasta que no me bendiga, no te suelto. Entonces este ángel dice que lo cogió de la coyuntura del muslo y lo apretó allí hasta que lo descoyuntó. Dice que sintió un dolor tan grande que tuvo que soltarlo, pero lo bendijo. Pero en ese momento Jacob le estaba pidiendo la bendición. ¿Sabe por qué? Porque Jacob estaba angustiado. Ustedes se dan cuenta que el ángel le pregunta y dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, ¿cómo? Jacob. Y de ahí le cambia el nombre, ¿verdad? Le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel. Le dijo, ya no será más. Ustedes saben que Jacob significa ladrón, ¿verdad? Malhechor. Y le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel, padre de naciones. O sea, le cambió el nombre porque Jacob en ese momento se convirtió prácticamente. Reconoció que era un bandido, ¿verdad? Y en este momento la angustia que Jacob sentía, entonces comenzó a sentir alivio. Pero Jacob estaba pasando por una angustia tal que ya él se veía en su funeral, me imagino. Y el pueblo de Dios va a pasar justamente por esto. El pueblo de Dios va a clamar a Dios en aquellos días, cuando vengan la tortura, las persecuciones, cuando empecemos a ver que no se pueda comprar ni vender, que no se pueda vivir libremente. Mis hermanos, es el momento cuando tenemos que agarrarnos de Dios. Porque si no nos agarramos de Dios, ¿sabes qué va a pasar?
nos vamos a ir al otro bando. Si no ponemos en práctica esa paciencia de los santos de la que habla Apocalipsis 14, 12 y Apocalipsis 13, 10, no vamos a perseverar. Tenemos que empezar a perseverar ahora y pedirle a Dios que nos ayude a poder tener esa perseverancia, a poder tener esa característica que solo el pueblo de Dios de aquellos días va a tener. Es decir, mis hermanos, no quiero pintarle un cuadro patético, un cuadro triste, un cuadro sombrío, un cuadro donde todo lo veamos negativo. No. Quiero pintar un cuadro donde es el momento donde nosotros vamos a poner, por eso Jesús dijo al final de la parábola de la viuda, dice, ¿hallará Dios fe en ese momento? Es el momento cuando tenemos que poner a ejercitar nuestra fe. Es el momento cuando vamos a probar si verdaderamente somos del pueblo de Dios. ¿Saben lo que dice la hermana Juan? Que justamente cuando se va llegando, empiecen esos momentos a suceder las cosas, dice que se verá más claro la línea demarcatoria que hay entre quién es del pueblo de Dios y quién no es del pueblo de Dios. Es decir, que la paciencia de los santos es una característica que solamente un pueblo privilegiado la va a tener. Y yo hago la pregunta aquí, ¿nos sentimos parte de este pueblo con este privilegio que va a tener esta característica? Amén. Muchos dirán, muchos piensan, he escuchado por ahí que muchos que dicen, yo quiero que Dios me mande al descanso antes que suceda eso. ¿Verdad que sí? Que han escuchado eso mucho, ¿verdad? Hasta yo le he dicho. Pero ¿sabe qué? Escuché a un pastor que decía que cuando llegue ese momento, el pueblo de Dios no va a sentir miedo. ¿Sabían eso? No va a sentir miedo. ¿Saben por qué? Aún aquellos que van a parar con su muerte, dice que Dios, porque el Espíritu de Profecía lo dice, Dios le va a dar el don del martirio. ¿Ustedes saben lo que es el don del martirio? ¿Ustedes saben lo que es el don del martirio? No vamos a sentir la muerte. No vamos a sentir la muerte. Muy bien, es decir que vamos a dejarlo ahí porque el tiempo ya se está haciendo largo. No quiero aburrirlos. Pero sí quiero dejarle en su mente que el tiempo es ahora. El tiempo no es mañana. El tiempo para nosotros consagrar nuestra vida y poder ejercer esa fe, esa paciencia de los santos, de la que habla Apocalipsis 14, 12, nosotros podamos hacernos dueños de esa paciencia y podamos en todo momento ejercer esa paciencia y podamos perseverar justamente hasta que veamos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Que el Señor les bendiga.